siempre me ha preguntado cuáles son las herramientas básicas para poder funcionar con este tema del alambrismo. Bueno, aquí les quería presentar, en resumen, qué es lo que mínimo que ustedes van a necesitar. Lo mínimo que yo les decía son algunos alicates, ¿no es cierto? Primero que nada, el alicate cortador, que lo importante, ¿no es cierto?, es que tenga un buen filo, que sea de buena factura. No compre cualquiera porque si no se les va a mellar. Y lo otro es que si ustedes miran a través de él, no debería pasar la luz. O sea, ambas caras tienen que estar totalmente juntas. Eso es importante para ver la calidad del cortador. También vamos a necesitar alicates planos, ¿ok? También es importante ver acá que tengan buena factura, ¿no es cierto? Que sean ojalá de acero y que tengan en lo posible, diría yo, estas patitas de acá, porque eso hace que tengan un buen cierre y no queden como flojos. Entonces es importante que tengan este tipo de patitas aquí para que puedan funcionar mejor. Así que les recomiendo que tengan estas patitas de acá. Ojalá un cortador 2 planos. Si pueden tener un tercer plano, sería ideal, que es en punta fina. Este sirve mucho para hacer los loops, para hacer los embarrilados. Y también, ¿no es cierto?, que tenga estas patitas que les decía yo, como de soporte, como de apoyo, que le da cierta resistencia, ¿no es cierto?, al alicate. Por supuesto, también es importante verificar que se junten bien, que no se vea nada para el otro lado, que estén totalmente juntos y es lo posible que no estén rayados. Esto ya tienen años, pero igual si tú no lo aprietas mucho no se marca. También tenemos el alicate redondo. Hay distintos tipos de alicates redondos, hay unos más largos, otros más cortos. Acá yo tengo otro tipo que es un poquito más grueso en la base, acá más grueso. Pero aquí lo importante también, ustedes se fijan, es que no haya mucha separación, ¿no es cierto?, en ambos lados, para que me permita tomar con facilidad el alambre. Que tengan un buen apriete, un buen cierre y tengan estas patitas también. Por lo menos son los que a mí me funcionan. Con un redondo, un plano ancho, un plano angosto de punta fina y un cortador pueden prácticamente hacer casi todas las cosas que hacemos acá. También necesitan su lápiz Sharpie, ¿no es cierto? Porque, bueno, Sharpie u otro, que sea un plumón que no se borre, que sea un marcador permanente en el fondo. Ojalá de punta fina o extra fina o ultra fina, para que no les manche mucho, para que sea relativamente fina la punta. Este es Ultra Fine Point. Esta es una punta ultra fina. Es muy útil este. Una regla, ojalá metálica, ¿cierto? Porque es la que menos se echa a perder, duran mucho. Tienen inch y milímetros y centímetros, ¿no es cierto? Son muy útiles. También una lima, ojalá de metal, angosta, o una lima de papel o de madera. También vamos a necesitar una base firme para golpear y un martillo, en lo posible plano, al menos uno plano. Ideal si tienen uno con bola, porque eso les permite hacer más texturas. Hay un montón de otras alternativas, pero esta es una buena alternativa. Como materiales van a necesitar básicamente alambres de distintos tipos y grosores. Los que más se ocupan van entre el 1 milímetro y el 0,5 milímetros. Es más o menos el rango, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2 máximo. Es lo que más se ocupa. Puede ser bronce, cobre, plata como este, alpaca, que es un poquito duro, pero también sirve. Oro también, golfi. Importante que tengan algunas piedrecitas de distintos tamaños, dentro de lo posible, distintos colores, que pueden reciclar, como les puse en otro video, que pueden reciclar de cosas que ya tienen. Y también algunas mostacillas de distintos colores, ojalá de los mismos metales que tienen, de plata, de bronce, de cobre. Si encuentran por ahí algunas piececitas, también es importante tener, como les mostré en algún video, algunas piezas adicionales que les permiten decorar sus aros, como estas por ejemplo, que aquí yo les mostraba que tengo distintas piececitas, ¿no es cierto? Estas son de plata, pero pueden ser de bisutería también, y que les permiten decorar sus piedras. Igual yo les voy a enseñar a hacer algunas de estas con alambre, que también se pueden hacer.
Idealmente traten de ser ordenadas con sus cosas, tenerlas en botellitas pequeñas o en cajas, ¿no es cierto?, divisorias, porque una de las cosas importantes en joyería es ser ordenado, es tener un orden en todo lo que ustedes manejan. También les recomiendo tener un cuaderno donde lleven nota de sus proyectos, donde puedan escribir, dibujar, hacer dibujos, etcétera, para que lleven una relación de lo que necesitan, o sea, cuánto metal usaron, cuántas piedras usaron, de qué tamaño, y así les permite ir adaptando los diseños que hagan a distintos tamaños de piedra, etcétera. Les recomiendo que se hagan un espacio pequeño, pero seguro. Si tienen niños, bueno, pueden tener una caja de zapatos guardada en un cajón para que puedan trabajar tranquilo y tener ahí sus herramientas, que no sea peligroso. Mi recomendación también, en lo posible, si no usan lente, es que usen un lente protector. Es súper importante porque si sale disparado un pedazo de alambre, la idea es que no caigan los ojos. Por eso que la seguridad siempre primero, ¿no es cierto? Un lente protector nunca viene mal. Y también, si es necesario, si van a lijar mucho, si estamos lijando mucho, también pueden usar, que es la que ahora la usamos todos los días prácticamente cuando salimos. Ojalá una que proteja del polvo, del polvillo, porque sale un polvillo muy fino de metal. También les recomiendo, si pueden, y más adelante, cuando vayan a la sección de anillos, es tener un anillero, aunque sea uno de bajo costo, que son los plásticos. Eso les permite tomarle la medida a la persona, ¿no es cierto?, del anillo que quieren hacerle. Este es un tribulé. Aquí tienen un tribulé de acero, que sirve también para joyería con calor, ¿no es cierto?, para orfebrería, ya para hacer cosas con soldaduras, etcétera. Pero en joyería en frío también me sirve el de madera. Me sirve bastante el de madera porque también tiene las medidas para hacer anillos. ¿Okay? Yo, por ejemplo, acá, sé que ahí lo puedo marcar incluso si quiero. Aquí tengo un 8,5, un anillo 8,5, que es más o menos que me queda a mí. 8,5, sé que lo tengo que armar a esta altura del tribulé. ¿Ok? Así que esas cosas les recomiendo tener, por lo menos. Y de a poquito ir armándose su set de herramientas. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmela. Suscríbanse. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima sesión.